Nuestro tema es lo que es llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar con el tema, quería hablarles de algo, de una anécdota que me contaron hace tiempo acerca de Alejandro el Grande. Se dice que en las filas del ejército de Alejandro el Grande había un soldado que lo mandaban a la guerra y pues cuando venía el enemigo enfrente de la batalla, y cuando venía el enemigo, pues que él, en vez de atacar, en vez de defender, él huía de ahí, o no quería entrarle a la guerra. Entonces le dijeron a Alejandro el Grande, le dijeron: ¿sabes qué? Hay un soldado que en vez de luchar con nosotros, de apoyarnos en la batalla, él se esconde y bueno, tiene miedo. Entonces Alejandro lo llamó y le dijo: ¿cómo te llamas? Y el soldado le dijo: Alejandro. Entonces Alejandro el Grande le dijo: o le entras en la batalla, o mejor te cambias de nombre, porque yo me llamo Alejandro y yo le entro a la batalla, así que le entras a la batalla o mejor te cambias de nombre. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nuestro tema es lo que es llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es nuestro tema, y vamos a ir a nuestra lectura bíblica. Vamos a ir a 1 Corintios 1, 10 al 13. Vamos a ir 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 13. Dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, Pablo aquí ruega a todos los cristianos y a los que estaban en Corinto, y él estaba rogando por el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir que estaba pasando algo por el nombre. Había algo ahí en Corinto que no estaba poniendo el nombre del Señor en la posición que debía de estar. Por eso Pablo dice en el versículo 10: Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué tremendo que Pablo nos ruega a nosotros a que mantengamos la unidad del nombre del Señor Jesucristo. Porque aquí va a hablar de que debemos de mantener esa unidad, mantener en una posición el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 13 él dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido el nombre de Cristo? En otras palabras, nosotros, los cristianos, podemos partir el nombre de Cristo. Y por eso Pablo, en este versículo 10 de 1 Corintios 1, él ruega a los hermanos y les dice: hermanos, os ruego por el nombre. Está diciendo Pablo que a los hermanos corintios les escribe y les dice: ¿saben qué, hermanos? No estén dividiendo el nombre. Así no lo hizo Dios. No es el mensaje de la economía del Nuevo Testamento. Por eso hoy vamos a ver de este problema serio, porque nosotros podemos estar participando en dividir el nombre. Por eso él dice que él fue informado. En el versículo 11 y 12 dice: porque he sido informado acerca de ustedes, acerca de vosotros, hermanos míos, porque por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo.
Entonces lo que Pablo le estaba diciendo es que ellos estaban dividiendo el nombre de Cristo, porque ellos estaban tomando partido, porque ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. En otras palabras, ellos estaban discutiendo, estaban tomando partido, porque unos decían que pertenecen a Pablo, otros decían que pertenecen a Apolos, otros decían que pertenecen a Cefas y otros decían que pertenecen a Cristo. Entonces, eso es un problema en el primer siglo. Cuando esta iglesia en Corinto estaba iniciando, entonces Pablo tuvo que tratar con una de las condiciones de la iglesia más complejas y dañinas que pueden existir en la iglesia, y es el problema de la división. En los mensajes anteriores nosotros dijimos de que la división es la raíz de todos los problemas de la iglesia. Y por eso Pablo desde el capítulo 1, él empieza hablando y atacando acerca de este problema de la división. Nosotros debemos darnos cuenta de que aún en el inicio de la iglesia, en el primer siglo, que existió la iglesia en Corinto, los hermanos ya habían empezado a formar partidos. Y de ahí vienen las denominaciones, porque ellos empezaron a identificarse y a tomar partido con los hermanos dotados en la iglesia. En este caso es Pablo, Apolos, Cefas y aún Cristo. Y eso se ha visto siempre a través de toda la historia. Parece que es el patrón que se viene repitiendo una y otra vez. ¿Y cuál es el resultado? Es que viene a haber una situación confusa, y es la que prevalece en la iglesia del día de hoy. A mí muchos hermanos me han dicho, hermano, ¿y qué denominación somos? ¿Qué somos nosotros? Así me han dicho. Y yo les he dicho, somos cristianos. Y otros dicen, hermanos, somos pentecostales, somos bautistas, somos metodistas, somos apostólicos. ¿Qué somos? ¿Verdad? Y se dan cuenta que hay confusión en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es debido a cuando se toma partido en la iglesia y se crea confusión en la vida de la iglesia. Por eso los hermanos nuevecitos se confunden. Y allá afuera les dicen, ¿qué grupo eres tú? A fuerzas quieren que tú digas, porque también me han dicho los hermanos, ¿y qué denominación eres tú? Y yo les digo, yo soy cristiano, soy tu hermano. Si tú crees en Cristo, has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, tú eres mi hermano, somos cristianos. Pero dicen, no, tú tienes que tener un nombre. Hermano, hay confusión en la vida de la iglesia. Así ha pasado. Entonces, Pablo, por eso él, desde el principio de Primera de Corintios, él afronta este problema, y por eso él dice en los versículos 10 y 11, os ruego, él ruega a los hermanos, él ruega para que ellos entiendan, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice que habléis una misma cosa. ¿Cuál es la misma cosa que ellos tenían que decir aquí? Que eran cristianos, que todos son hermanos, que no hay división. Y dice, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente, en una misma mente y un mismo parecer. Porque no tenían una misma mente ni un mismo parecer, porque ellos no habían crecido, eran niños en Cristo, carnales, se les dice en el capítulo 3. En el versículo 11 dice que había hermanos, por ejemplo los de Cloé, creo que eran hermanos que ya han alcanzado una madurez y no estaban de acuerdo con la situación que vivían los corintios, y le tuvieron que informar a Pablo. Le dijeron, ¿sabes qué, hermano? Está pasando esto. Y los de Cloé le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Hay contiendas entre los hermanos de Corinto. ¿Qué son contiendas? Luchas, enfrentamientos entre ellos, discusión, al decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Notemos que no hay duda de que esta porción es muy significativa, y que este problema que estamos hablando y que Pablo lo está señalando aquí es muy serio, y nosotros debemos de prestarle mucha atención, hermanos. Debido a que este problema es tan común entre los cristianos, no solamente con los corintios, sino con los cristianos de hoy día.
Es más, se ha perdido la sensibilidad hacia este problema, porque muchos se han amoldado, se han conformado, muchos ni siquiera notan de este problema, no dicen nada en contra de este mal. Para muchos es normal que se divide una iglesia y que se empiezan a salir a formar otras congregaciones. Para muchos eso es normal. Hoy día no se percibe con claridad acerca de esta división que estamos hablando, porque para los ojos de muchos esto es normal. Yo no estoy diciendo que no se abran más iglesias locales. Es necesario que se abran, pero debe haber comunión entre todas las iglesias locales para que entonces la iglesia universal tenga una expresión. Porque hoy vemos que congregaciones abren aquí y allá, pero sin ninguna responsabilidad acerca de lo que es la división. Por eso les digo que parece que eso es normal, lo ven normal, no hay una sensibilidad acerca de eso. La división, hermanos, va en contra de la armonía y de la comunión del cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo, cuando inicia esta epístola, él dice que nosotros tenemos un llamado. En el versículo 9 él dice, fiel es Dios, o sea que Dios no miente, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y ya entendimos que esta comunión incluye a Cristo y a la iglesia. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos que podemos ver. Entonces Pablo está consciente que el llamamiento de nosotros es algo serio, porque aún él, hermano, él fue fuerte en este asunto de la división, de los que causan división. Romanos 16:17, él dice, en Romanos capítulo 16, versículo 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es el problema que Jesús también habló acerca ahí en Mateo 18, que dice que cuando dos hermanos tienen problemas, y dice que el ofendido tiene que ir al ofensor y decirle, ¿sabes qué, hermanos? A solas, dice, tú me ofendiste, esto pasó. Entonces dice que si el hermano, el ofensor, no reconoce, entonces tiene que llamar a uno o dos testigos para que en presencia de esos, para que él reconozca. Pero si aún en presencia de esos dos testigos, este ofensor, hermano ofensor, no reconoce, dice que tiene que decirlo a la iglesia, es decir, a los hermanos, a los líderes, a los ancianos, para que ellos, ¿verdad?, hablen con él. Y si aún no lo reconoce, entonces dice, tenle por gentil y publicano. Significa que ese no es cristiano, porque yo creo que los cristianos sí tenemos la capacidad de perdonar, de arreglarnos, de buscar arreglarnos. Amén. Por eso dice, entonces no es cristiano, porque no quiere reconocer. Entonces todo lo que estamos hablando es un tema muy serio, tenemos que tomarlo así. Por eso Pablo nos enseña que nosotros los cristianos debemos de tener un corazón para la comunión. Por eso hemos dicho en los mensajes anteriores, cuando ves la situación de la iglesia cristiana, ¿qué sientes tú? ¿Tu deseo es apartarse de ellos, no tener ninguna comunión con ellos? ¿O tu corazón lloras porque ves la situación, oras por ellos y ruegas al Señor, intercedes por ellos? ¿Cuál es la postura que hemos asumido nosotros? Tenemos que tener cuidado, porque de otra manera nosotros vamos a promover la división. Amén. Si nosotros no tenemos un corazón para la comunión, que es participación, nosotros vamos a estar puestos al nivel de la inmoralidad. Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, él pone en la misma categoría lo que es lo que es tener contiendas, disensiones. Por ejemplo, habla ahí en el versículo 20 de celos, iras, contiendas, disensiones.
herejías tiene que ver con la división, ¿no? Entonces, dice que pone en la misma en la misma categoría al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría y a la hechicería. ¿Se dan cuenta? Y luego pone enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Amén. Nosotros los cristianos somos tan descuidados, es una realidad. Somos tan descuidados en la vida de la iglesia porque nos parecemos mucho a los mundanos. Y eso no debe de ser. Por eso Pablo da una solución para el problema de la iglesia en Corinto. Los mundanos, ellos son divisivos. En cada país, nosotros vivimos en un país y sabemos que en cada país, no solamente en el nuestro donde estamos, sino en cada país, las personas son militantes o simpatizantes de algún partido político. Entonces eso hace que ellos tomen partido entre ellos. Es más, hay familias que están divididas por causa de las organizaciones políticas. Porque unos defienden el tal partido, ellos defienden porque dicen pertenecer a otro partido. Y lo vemos aquí en México. De hecho, los países latinos, hermano, cuando se va a elegir a algún gobernante, hay hasta 8 o 10 partidos políticos y hay, entonces quiere decir que hay 8 y 10 contendientes para ese puesto, ya sea para gobernador o presidente, ¿no? Y ellos van a contender, ellos van a ser, miren cómo está la situación. Veamos las elecciones que han pasado, cómo han estado las personas peleándose entre ellos, discutiendo, tomando partido, divisivos, hermano. Eso es el mundo. El mundo está dividido por esas cosas, porque ellos están acostumbrados a tomar partido. Es más, de hecho, el mundo, los mundanos no están contentos con nada. El mundo, estoy hablando no de los cristianos, los mundanos, los que no han recibido a Cristo, ellos no están contentos con nada. Porque un país puede tener el mejor gobernante que pueda existir, pero siempre habrá quienes estén en contra de ese gobernante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre tiene una naturaleza, porque el hombre tiene una naturaleza divisiva. Esa es nuestra tendencia. Por eso es necesario que cuando llegamos a la vida de la iglesia, nosotros crezcamos, maduremos, porque si permanecemos niños en Cristo, carnales, siempre la tendencia va a ser divisiva, nuestra tendencia, siempre nos vamos a querer dividir. Entonces Pablo le pide a los corintios, les dice en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en esta hora no estamos por ningún partido, no estamos por ninguna denominación. Nosotros, hermanos, en esta hora estamos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo estaba velando y estaba por este nombre? Porque la vida cristiana tiene secretos. Y si nosotros no ponemos atención a los secretos de la vida cristiana, nosotros vamos a ser personas divisivas. Vamos a ser personas que no entendemos lo que es llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso empecé hablando de Alejandro Magno, ¿no? De que él dijo, o cambias de nombre o le entras a la batalla. O más bien, o cambias de nombre o honras ese nombre que tienes, porque Alejandro no es ningún miedoso, le decía. Hoy día hay muchos hermanos que hablan del nombre del Señor Jesucristo, pero la realidad es que muchos de ellos son como los fariseos, que queriendo ser doctores de la ley, no saben lo que hablan, no entienden lo que hablan, porque el nombre del Señor Jesucristo lo han usado para dividirse, pero el nombre del Señor Jesucristo, de acuerdo a Pablo, es para que no seamos divisivos. Hoy día el nombre del Señor Jesucristo se usa para dividir a los hermanos. Por ejemplo, hoy día hay hermanos que usan el nombre del Señor Jesucristo como una fórmula de bautismo. Y eso lo hacen para dividirse de otros. Les he platicado muchas veces que cuando yo conocí una iglesia, fui a esa iglesia y lo primero que me dijeron, ¿en cuál es tu bautismo?
Y yo les dije, de acuerdo a Mateo 28, 19, y ellos me dijeron, no, estás mal. Tiene que ser lo que dice Hechos. Y ya hubo una división, una separación ahí. Nosotros ya hemos hablado mucho a qué se refiere con el nombre. Y lo peor de estos hermanos que usan el nombre del Señor Jesucristo es que creen que ellos están, que todos los demás están mal y que ellos son los únicos que están correctos, porque ellos bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Pablo, cuando habla de que ruega por el nombre del Señor Jesucristo, no habla de eso, de que usemos como una fórmula, sino él va más a algo más importante. Él habla de que el nombre de Cristo es para que no nos dividamos, para que no lo cortemos en pedazos. Pero como dije al inicio, muchos no somos sensibles, no sabemos ni siquiera de que el cuerpo de Cristo está hecho en pedazos, porque así lo hemos traído. ¿Por qué decimos esto? Porque cada quien dice defender, así como los corintios. Pablo, por eso él dice a los filipenses, y él escribió esa epístola a los filipenses, porque él lleva una consistencia en su hablar. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oigan bien lo que está diciendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si pusimos atención a este versículo, si nosotros nos armamos de este pensamiento, si a nosotros nos gobierna este pensamiento de que nosotros somos inferiores a todos los demás hermanos, entonces nosotros vamos a poder mantener el nombre del Señor Jesucristo en la posición que el Padre Celestial lo ha puesto. Por eso Pablo dice, os ruego, hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 4 al 8 dice, ahí de Filipenses 2 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que estar por el cuerpo. Dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hubo un sentir en él. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí habla de la muerte de cruz, y hemos dicho que Primera de Corintios es la epístola que resalta la cruz y la muerte de Cristo. Porque a través de esa cruz, en el versículo 9 dice de Filipenses 2, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es lo que Dios dice a nosotros. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Entonces hoy, para que podamos nosotros, hermano, llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que humillarnos. El Señor Jesucristo, para obtener el nombre que Él tiene, Él tuvo que morir en la cruz. Por eso Él se llama Cristo, porque Él murió en la cruz. Y por eso dicen los versículos 10 y 11 de Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea que el nombre que el Señor obtuvo es muy importante para nosotros. Por eso Pablo ruega a los hermanos. En 1 Corintios 1:10 él dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, porque, hermano, nosotros podemos usar ese nombre para dividir. Porque el nombre Jesucristo está bajo el contexto de la crucifixión, está bajo el contexto de un hombre humilde, está bajo el contexto de un hombre que se hizo hasta lo más bajo para hacer el sacrificio por los pecados de todos nosotros. Por eso Pablo,
En 1 Corintios 1:11 al 12 les dice a los corintios: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Oh, hermano, esto me pone entre la espada y la pared, porque Pablo, al ver la condición de los hermanos, como hemos dicho en otros mensajes, él no se apartó de los corintios, sino que él vino con ellos, y él dice: hermanos míos, dice, he sido informado por los de Cloé, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Por eso él hace la pregunta en el versículo 13 y les dice: bueno, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Ustedes creen que Cristo está dividido? ¿O si ustedes dicen que son de Pablo, Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hermano, Pablo llegó a tener un entendimiento, y él tenía completamente en su corazón, o más bien él tenía un corazón para el nombre de Jesucristo. Pablo era cristocéntrico, y él siempre defendió la posición de ese nombre, del nombre de Jesucristo. Por eso él dice: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Pablo tenía un concepto bien claro de que Cristo, su nombre que es sobre todo nombre, y que nadie lo puede usurpar. Ningún Pablo, ningún Apolos, ningún Cefas. Nadie puede tomar partido por el nombre de Cristo. Esto es bien importante, hermano. La cruz, porque muchas personas no saben que la cruz es la que puso a Cristo sobre todo nombre. ¿Cómo es que Dios quiere, si nosotros queremos que Dios nos enaltezca? Porque dice: el que se humilla será enaltecido, pero en la humillación está implicada la cruz. Amén. Por eso, Filipenses, que es la epístola subjetiva, que es la epístola que nos lleva a experimentar a Cristo y a experimentar su muerte, Pablo lo escribió, y por eso lo estamos usando para complementar lo que estamos hablando. Pero ¿cómo podemos experimentar la muerte y la cruz de Cristo? No es de que nos crucifiquen literalmente para que seamos el Redentor. Eso ya lo hizo Cristo, como nuestra cabeza. Lo que está hablando Pablo es que es una clase de vida. Por eso en Filipenses 2:5 él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y nos empieza a hablar cuál era el sentir que había en él. ¿Cómo podemos experimentar la cruz? Hermano, experimentar la cruz, y lo dice Filipenses, experimentar la cruz es ser humildes. Es que nosotros no nos creamos superiores a los demás. Ese es el problema de la división. Ahí empieza la división, porque de repente alguien dice: es que yo puedo ya predicar, yo puedo ya pastorear, creo. Y entonces cuando empieza la división, y en una iglesia local salen los hermanos y hacen sus grupitos. ¿Me explico? Entonces, hermano, como ya dijimos, muchas veces los hermanos actuamos como mundanos, porque por cualquier cosa que no nos gusta en la vida de la iglesia, la primera opción que encontramos muy fácilmente es irnos de esa iglesia local. Hermano, como que nosotros no tenemos esa capacidad de solucionar nuestros problemas. Es porque nuestra carne no nos permite, porque en nuestra carne somos irreconciliables. Hermano, en nuestra carne no hay nada que nos convenza. Es decir, si nosotros nos sentimos ofendidos, en una congregación, nosotros no somos capaces de solucionar ese problema, pero ya dijimos que hay una solución. La solución es el Cristo crucificado. Porque si hay algo que nos sucede en una congregación, hay algo que no nos gusta o nos hicieron algo, lo primero que pasa por nuestra mente es: ya no vengo aquí. Queremos cambiarnos de congregación.
porque no tenemos nada de paciencia, mientras que Dios dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y Él nos da la forma de cómo solucionar los problemas que tenemos con los hermanos, porque es necesario que haya disensiones entre nosotros. Dice Pablo también en 1 Corintios 11, dice que es necesario que haya disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Amén. Pero Pablo dice que somos santificados en Cristo Jesús. Somos la iglesia de Dios que está en Tultitlán. Somos la iglesia de Dios que está en San Pablo, Chimalpa. Somos la iglesia de Dios que está en Burlington. Somos la iglesia de Dios que está en la Ciudad de México. Somos la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados santos. Pero ¿qué pasa? Nos queremos dividir. Por eso Pablo está tratando este punto con nosotros que es bien importante. Por eso él ruega a los hermanos y él ruega a nosotros que estamos escuchando en esta hora. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Si nosotros llevamos el nombre de Cristo en nosotros, que somos cristianos, entonces nosotros tenemos que, ¿verdad? Pedir al Señor cada día que abra nuestros ojos para ver lo que significa llevar el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando hay problemas, cuando nos dividimos y todo eso, abandonamos una congregación local, entonces, hermano, el nombre de Cristo está siendo vituperado. El Señor Jesucristo, más bien en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo al pueblo de Israel en 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero se dan cuenta que empieza si se humillare. Nosotros llevamos el nombre de Cristo, así como Israel llevaba el nombre de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, somos cristianos, somos los hijos de Dios, somos los hermanos de Cristo. Por lo tanto, así como Dios le pidió al pueblo de Israel, también a nosotros nos pide que cuidemos ese nombre. En la tierra hay muchos padres que les dicen a sus hijos: ¿saben? Cuidadito con que manchen ese apellido. Si te apellidas Cejas, si te apellidas Junco, si te apellidas Reyes, si te apellidas González, dicen los papás, cuidadito con que manches ese apellido, tienes que mantenerlo, ¿verdad? Entonces es lo que Dios está pidiendo a nosotros aquí. Entonces el tema de hoy es delicado, pero como decíamos, muchos hermanos tristemente no tienen sensibilidad para este tema, porque para ellos es normal. Pero fuimos llamados a la comunión del Hijo. Pero ahí en el Hijo dijimos que está Cristo y la iglesia. Entonces, en esta comunión, hermano, tenemos que mantener el nombre del Señor Jesucristo sin hacerlo pedazos. Sin hacer pedazos el cuerpo de Cristo, porque así está. Cristo no está dividido. Por eso Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? Por eso él comenzó a confrontar las divisiones que existían entre los corintios. Y él les dice en el versículo 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y un mismo parecer. Si queremos ser vencedores, si queremos mantener el nombre de Cristo sin ser fraccionado, sin hacerlo pedazo, porque por eso Pablo está rogando. Y él dice: ¿saben qué? Hablen una misma cosa. No haya entre vosotros divisiones. Tengan una misma mente y un mismo parecer. Ya dijimos que solamente en Cristo se puede lograr todo esto. Miren, a veces no quisiera yo dar el nombre del ministerio que Dios nos ha dado, porque a veces se malinterpreta. Pero si en el ministerio donde Dios nos ha puesto, si todos estamos procurando hablar una misma cosa y no estamos
partiendo el nombre de Cristo, hermano, eso significa que ya hemos avanzado, estamos creciendo, estamos madurando, porque entonces no se escucha entre nosotros que yo soy del hermano fulano, del hermano mengano, del hermano sutano, porque muy fácilmente podemos partir el cuerpo de Cristo, por eso tenemos que tener cuidado. Y a veces el problema no son los hermanos que van en la delantera. En este caso el problema no era Pablo, no era Cefas, no era Apolos. El problema son los hermanos por sus carnalidades. Por eso tenemos que salir de esa carnalidad. Ahora, queremos aclarar algo aquí porque a veces, porque no estamos hablando de no amar, de no admirar, de no reconocer a los hermanos dotados, es decir, los hermanos dones, los hermanos que predican la palabra, es decir, los pastores. Porque hay muchos hermanos que confunden este asunto. Porque ellos creen que dividir el cuerpo de Cristo es cuando uno dice que ama, admira o reconoce el trabajo de un hermano que predica la palabra. Pablo dijo que tenemos que reconocer, dice que honra al que honra merece. Es más, el mismo Pablo, él honró a los hermanos que destacaron, es más, están sus nombres ahí. Aparece un Tito, aparece un Filemón, aparece un Timoteo, aparece un Apolos, ¿no? Y también él habla otros nombres de hermanos que dieron su vida por la vida de la iglesia. Y él pone nombres. Pero eso no es ser divisivo. Eso es reconocer, eso es admirar el trabajo de un hermano que está dedicado a la obra. Y eso no es tomar partido. Lo que no es correcto es lo que estaban haciendo los corintios. Ellos decían, yo soy. O sea, fíjense, no estaban admirando ni amando, sino estaban tomando partido. Estaban discutiendo. Y había enfrentamientos entre ellos diciendo, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Entonces, eso sí no está correcto. Por ejemplo, si en este ministerio algunos sí dice, yo soy de Carrillo, yo soy de Cayetano, yo soy de Fidel, yo soy de Lalo, yo soy de Israel, yo soy de Agustín. Hermano, pero Lalo ni fue crucificado por ustedes. No fue ni ustedes fueron bautizados en mi nombre. De hecho, vamos a realizar los bautizos en estos días y los que hemos celebrado nunca fue en mi nombre o en nombre del Carrillo o de Cayetano o de Fidel. No. Amén. Pero ya si nosotros empezamos a decir que yo soy de Lalo, yo soy de Cayetano, yo soy de Carrillo, yo soy de Fidel, ¿verdad? De Israel. Ahora ya también ya soy de Romy Romero. Entonces dice Pablo, con tales ni te juntes, dice. Pero él también dice, a ese hermano se tiene que juzgarle como un hermano divisivo, pero ayudarlo, dice también. Amén. Por eso él ruega. Se dan cuenta que él ruega a los hermanos. Tenemos que rogar, hacerles ver que no están en lo correcto, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no. Hemos reconocido a los hermanos. Pero, hermano, creo que hasta aquí ninguno hemos dicho, es que yo soy de Cayetano y empecemos a pelear con los de Carrillo, con los de Lalo, y ahí todos no. Todos hemos confesado que somos de Cristo. Es más, no hemos dicho, sería un error grave y serio, un problema serio, si les dijéramos, ¿ustedes saben qué? Ahora vamos a cantar una alabanza en el nombre de Cayetano. Ahí sí. Vamos a cantar una alabanza en el nombre de Carrillo. Pero nunca lo hemos dicho. Reconocemos a los hermanos, los estimamos, los amamos porque Dios los usa como hombres dones para que nos bendigan, nos instruyan. Pero de ninguna manera es para tomar partido. Ahora te vuelvo a repetir, si lo estamos haciendo así, tomando partido, estamos diciendo es que yo soy de Cayetano, yo soy de Carrillo, yo soy de Fidel, yo soy de Israel, yo soy de Agustín. Entonces ya estamos haciendo partido. Entonces sí, hermano, no es correcto. Amén. Por eso estoy aclarando este punto.
Porque a veces no podemos evitar mencionar a los hermanos que el Señor nos puso en la delantera, pero no te confundas. Es porque los amamos, los reconocemos, la Biblia dice. Porque ellos tienen una dedicación, su labor es hacia la obra por las enseñanzas que Dios nos da a través de ellos. Pero hasta ahí nada más. Dios los ha usado para instruirnos en la palabra. Así como la Biblia menciona a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Judas, todos ellos nada más. Somos colaboradores. El único que merece ser alabado y adorado es Cristo nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún hemos dicho que los ojos de nosotros no tienen que estar puestos en los líderes, ni en los hermanos dotados. Un hermano dotado es alguien que Dios usa para explicar la palabra, pero tampoco no podemos de apreciarlos, su trabajo. Pablo lo dijo en 1 de Tesalonicenses 5:12 al 13. 1 de Tesalonicenses 5:12 al 13, él dice, y ahí él ruega. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13, él dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Está hablando de los que predican. Y os presiden en el Señor. Y os amonestan. Y el versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Se dan cuenta que no es malo que tú admires a un hermano? No es malo que yo diga, yo lo aprendí de mi pastor Cayetano, o yo lo aprendí mi pastor Carrillo, o yo lo aprendí del pastor Fidel Reyes. No es malo, porque estás reconociendo, es humildad, porque si yo de repente digo es que solamente a mí me habla Dios y no necesito de los demás, entonces ya me estoy perdiendo porque todos necesitamos del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, no estoy abogando para que los hermanos, para que yo ocupe el nombre de Cristo. No, ahí no se puede. Dios nos libre de tomar el lugar de Cristo. Yo creo que aquí hemos dado el lugar a Cristo, la posición que Él merece. Cantamos, adoramos, hablamos en el nombre de Cristo. Vamos a hacer, aún para juntarnos para comer, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es lo que hemos hecho. Y si en algo estamos mal, estamos en el camino, el Señor nos va sacando de la confusión que soberanamente la iglesia ha caído. Pero recuerde que Corinto vino a este tiempo, pues Corinto sí estaba haciendo eso. Y vuelvo a repetir, si nosotros estamos condicionados de esa manera, Dios nos está hablando para que salgamos de eso, para que seamos corregidos. Amén. Los hermanos en Corinto, pues recuerden que también está hablando a nosotros, estaban contribuyendo a que el cuerpo de Cristo se dividiera. Porque les dijimos al inicio de nuestro mensaje que eso ha sido en toda la historia de la iglesia. Quizás, por ejemplo, sí se ha usado el nombre, lo más reciente que conocemos, porque están los luteranos, los wesleyanos, algo así le llaman, otros nombres de hermanos. Usan los calvinistas, los arminianos, bueno, todo nombre. Hoy también lo que más se escucha es, ¿no? Presbiteriano, soy presbiteriano, soy pentecostal, soy católico, soy metodista, soy bautista. Amén. Soy apostólico. Y todo es formar un partido. Es como si nosotros también tomamos pan de vida. Es que yo soy pan de vida. Y ya no estamos, si no tenemos cuidado, eso nos va a llevar a creer que pan de vida es mejor que la iglesia pentecostal, que la iglesia, no sé, ¿no? Otro nombre, bautista. Entonces ya no estamos dividiendo. Tenemos que tener mucha claridad en lo que Pablo nos está corrigiendo hoy. Repito, Pablo aquí no está corrigiendo de amar a los hermanos que van en la delantera con nosotros enseñando la palabra. Al contrario, él dijo que dio instrucciones de que se reconozca, que se les tenga en alta estima. Y dice que reconozcamos a los hermanos que trabajan en la obra, pero eso es diferente a tomar partido. Es más, él dice que tenemos que honrar y sujetar a nuestros pastores. Y de todo eso es muy importante que entendamos. Es importante,
saber lo que es dividir el cuerpo. Amén. Pero no tomemos por divisivo al hermano que dice que ama a Fidel, que ama a Cayetano, que ama a Carrillo, que ama a Israel, que ama a Agustín, que ama a Francisco Javier, que ama a Enrique Miranda. No, porque eso es diferente. Amén. En la Biblia está eso. Por eso Pablo, él reciban a Timoteo, reciban a fulano, a Tito, y otros hermanos que ahí él menciona. Amén. Lo que sí está prohibido, hermanos, es causar divisiones. Es decir, que cuando decimos que yo soy de Carrillo, yo soy de Cayetano, yo soy de Fidel, yo soy de Israel, yo soy de Agustín, eso ya es tomar partido y empezamos a discutir entre nosotros. Es que a mí me gusta más cómo predica fulano y es que a mí, no, te estás equivocado, fulano me gusta más. Entonces ya estamos en problemas. Porque hoy día hay hermanos que presumen su denominación, es que soy pentecostal de hueso colorado, de la cabeza a los pies, en lugar de decir que somos cristianos. Porque decir yo soy metodista, yo soy apostólico, eso es usurpar el nombre del Señor. Y es anteponer un nombre, el nombre de nuestra denominación, y ya a Cristo lo pasamos a un segundo término. Sencillamente somos cristianos. Pablo le dijo a los corintios ahí en el 1:12, quiero decir, cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aún el decir que uno es de Cristo también divide. Quiero decirles, yo nací en una cobertura de las iglesias de Cristo en México. Y es una orden que viene desde Estados Unidos. Y ahí yo nací. Y quiero decirte que las iglesias de Cristo no muy fácilmente aceptan a los hermanos de otras denominaciones. Para ellos las denominaciones nada más no. Nosotros participamos de la división por no ser humildes, de no sufrir la cruz. Por eso Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, nos están llamando a que nosotros anhelemos experimentar la muerte de Cristo, porque eso es la solución al problema de la división. Nos están llamando, o más bien fuimos llamados no solamente a experimentar la resurrección, sino que nosotros fuimos llamados a experimentar la cruz, la crucifixión, la muerte de Cristo. Te pregunto ya para terminar, ¿usted quiere experimentar la muerte y la cruz de Cristo? ¿Queremos experimentar la muerte y la cruz de Cristo? Porque esa es la solución a los problemas de Corinto, el Cristo crucificado. Ser crucificado dijimos que no es hacerlo literalmente. Ser crucificados o experimentar la muerte y la cruz es que solamente seamos humildes, obedientes, seamos siervos, servidores, que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Recuerda que la solución a todos los problemas de la iglesia es el Cristo crucificado. Por eso tenemos que aprender esto. El Señor aprendió la obediencia. Él dice que se humilló hasta lo sumo. Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló, tomando la condición de un siervo, de un esclavo. Él renunció a eso porque eso fue lo que nos trajo al cuerpo de Cristo. Esa muerte, esa vida en crucifixión, esa muerte nos metió a nosotros al cuerpo, porque Él se humilló, Él fue obediente, Él fue un siervo sufriente. Oh, hermano, Él fue un esclavo sufriente. Y por eso en esa humillación, Él viene a ser el primogénito entre muchos hermanos, porque entonces Él logra
que muchos hijos vengan a la gloria. Por eso nosotros tenemos que aprender esto. Y si nosotros estamos comprendiendo lo que Pablo nos está transmitiendo, seguramente en la iglesia local donde vamos a estar, hermano, vamos a experimentar la comunión como nunca. Porque no hay altivez, no hay confusión, no hay desobediencia, no hay carnalidades, sino que todos vamos hacia la meta, vamos creciendo, vamos madurando. Ya no vivimos en la carne, sino que, hermano, vivimos en la nueva creación. Vivimos y andamos por el Espíritu. Hermano, eso tiene que llegar un día. Un día. Y ya se está viendo. Hay muchos hermanos que están viendo lo que Dios quiere. Por eso te invito a que, si hemos actuado como los mundanos, si hemos tenido esa tendencia de dividirnos, si alguien por aquí está pensando a abandonar su iglesia, la iglesia local donde Dios lo ha puesto, hermano, espera, ora, intercede por tu pastor. Aun si tú crees que yo estoy mal, intercede por mí, ora por mí, porque, hermano, te cuento que hace tiempo yo no estaba así. Cuando en el año 2011, cuando fui enviado acá en México por parte de la iglesia en Burlington, y yo realmente me cerré a todos los hermanos en Oaxaca. Llegando me dijeron, compártenos porque sabemos que Dios te usa. Y yo les dije, ¿saben qué? No quiero predicarles. No les dije, pero en mi corazón es que no me entienden, están mezclados, son religiosos y no quiero ahorita tener comunión con ellos. Y me cerré totalmente. Y ya los hermanos ya no me pedían porque me cerré, ya no quise, me aparté de ellos, me dividí. Pero me acuerdo pero quiero aclarar que mi pastor Cayetano no me envió en esa forma. No, de ninguna manera, él no me instruyó en esa área, pero yo lo agarré porque hay una religiosidad. Entonces, hasta que un día hablé con el pastor Jairo Hernández, que ya está con el Señor, y él me hizo ver que esa no es la forma, tenemos que amar a los hermanos. Ya después de que volví con el hermano Jairo Hernández, entonces él me dijo, métete con los hermanos, ten comunión con ellos, háblales de lo que Cristo te ha dado. Fue cuando empecé a hablarles, hermano, y Dios se glorificó, porque entendí que no debo ser divisivo, sino que debo de estar por el nombre, llevar el nombre de Cristo. Cristo no está dividido. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, perdónanos, Padre, porque tenemos tendencias divisivas. Pero tú nos das la solución, que es el Cristo crucificado. Señor, que tenemos que aprender la humildad, a ser humildes, aprender la obediencia, ser siervos los unos de los otros, a no tener un alto concepto de nosotros, sino que consideremos a los demás como superiores a nosotros. Así lo hiciste tú. Y fue con una meta, con un propósito. Y por eso ahora, Padre Santo, rogamos, Señor, oramos por nosotros y rogamos por los hermanos que aún tienen esa tendencia divisiva, que también estemos por el cuerpo, que amemos al cuerpo. Somos cristianos, somos tus hijos. Por eso, Padre, gracias por hablarnos, gracias por corregirnos, gracias por mostrarnos tu verdad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.